Clase número 12. Bienvenidos hermanos a nuestra clase del día de hoy, martes 21 de octubre. La semana pasada no tuvimos clase, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí de regreso con nuestro estudio bíblico de los días martes, panorama bíblico del Nuevo Testamento. Hoy día estamos en nuestra clase número 12. Vamos a comenzar, como siempre, orando al Señor. Hermano Samuel nos va a dirigir en nuestra oración de hoy. Amén. Amado Padre Celestial, gracias Señor, nuevamente aquí reunidos con nuestros hermanos, Señor, a través de estas plataformas, Señor, que nos hacen un poquito más fácil para poder conectarnos, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias Señor, porque hoy día vamos a estudiar el libro de Filipenses, Señor. Ayuda a nuestro pastor, dale sabiduría, inteligencia, bendice a todos nuestros hermanos, que tengan sus oídos atentos a la palabra, podamos entenderla para así poder también seguir escudriñando también la escritura, Señor. Tú no siempre nos dices, Señor, que no nos apartemos de la palabra. Gracias, Padre, y también bendice a aquellos hermanos que van a poder también escuchar la palabra a través de esta plataforma, Señor. Gracias, Señor, y te lo pedimos y damos la gracia siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Clase número 12 de este panorama del Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde hablar y estudiar el panorama en relación al libro o la carta de Pablo a los Filipenses. Recuerden que estamos en la sección de las cartas o las epístolas del apóstol Pablo. ¿Ok? Así que en ese segmento estamos estudiando. Es importante haber leído el texto bíblico para tener una mejor comprensión, recordando que esta clase solamente busca tener una visión general del panorama bíblico de, en este caso, de la carta de Pablo a los filipenses. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del título. Pongan ahí título. Y bueno, como ya hemos dicho en varias de las clases anteriores de las cartas de Pablo, el nombre de esta carta, el nombre de este libro que tenemos en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, deriva justamente de la ciudad griega donde se encontraba esta iglesia a la cual se dirige esta carta, ¿verdad? De parte del apóstol Pablo. Nos referimos a Filipos, ¿ok? Ese es el nombre de la ciudad. Filipenses es el nombre de los que viven, el gentilicio de los que viven en Filipos, ¿ok? Filipos fue la primera ciudad de Macedonia. Ya les voy a explicar de qué es lo que es Macedonia. Entonces, Filipos es la primera ciudad de Macedonia donde el apóstol Pablo establece una congregación. Ahora, Macedonia era una provincia romana al norte de Grecia que fue la primera región de Europa a la que el apóstol Pablo llevó el evangelio. Entonces, importante, ¿ok? Primera iglesia en que se abre y también la primera iglesia en Europa que el apóstol Pablo lleva el evangelio, ¿ok? Así que ahí pongan eso como dato para en relación a este título, ¿ok? Avancemos, ¿ok? Hablemos del autor, hablemos de la fecha. Para esta carta, al igual que otras cartas también del apóstol Pablo, no hay discusiones. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estudiábamos el Antiguo Testamento siempre habían pugnas de quién la había escrito, ¿verdad? Y había discusiones acerca de eso, porque bueno, eran cartas mucho más antiguas, había menor, a lo mejor no habían tantos datos para poder certificar aquello, y vemos también que en el Nuevo Testamento no se da esa situación, ¿verdad? Ya que vamos a tener, pues de alguna forma, el respaldo, ¿verdad? Y las cartas son claras al momento de escribir quién es quien la escribe. ¿Ok? Entonces, no hay discusiones sobre quién escribe esta carta, por lo tanto, se establece que es el apóstol Pablo quien la escribe y quien la dirige a esta congregación en la ciudad de Filipos. ¿Ok? Por otra parte, todo su contenido es muy claro y no da ningún motivo para poder pensar de que se trata de alguien que trata de engañar o de hacerse pasar por Pablo. Eso la verdad que no sucede en esta carta. ¿Ok? Así que es un buen dato para considerar. ¿Ok? Si me dan un segundito, que tengo acá un vasito con agua, estoy acomodando para no echar a perder nada. Alguna vez me pasó que estaba tomando agua y di vuelta sobre el computador o el teclado. No les digo cómo hice esa clase después. Ok. Em, ¿Qué más les puedo decir?
Esta carta, Filipenses, junto a otras tres más que el apóstol Pablo escribe, completan un número de cuatro cartas, Filipenses más tres más, son cuatro cartas, escritas desde el encarcelamiento. ¿Se recuerdan que hemos hablado acerca de esto? Cartas que fueron escritas por el apóstol en su lugar de prisión, ¿verdad? Ahora, recuerden que el apóstol está preso no por delitos, sino que por acusaciones que principalmente tenían que ver con proclamar a Jesucristo como el Señor. ¿Ok? Entonces, hay tres cartas, aparte de Filipenses, son cuatro en total las que se escriben desde la prisión por parte de Pablo. Y Filipenses es una de ellas. A ver si refrescamos un poquito la memoria, ayúdenme. Hay tres cartas más, aparte de Filipenses, que se consideran como las epístolas de la prisión. ¿Ok? A ver, hagamos memoria. Filipenses, ya sabemos que es una, nos faltan tres más. A ver, les doy una pista. A ver, vayan diciéndome cuál creen ustedes mejor. Colosenses, Colosense, muy bien, hermano Pedro. Un aplauso al hermano Efesios, Pedro. ¿Qué cosa, hermano Samuel? Efesios. Efesios. Tenemos entonces Filipenses, Efesios, Colosenses. Nos falta solamente una carta. Tesalonicense, No, hermana. Es una carta cortita, ¿verdad? Su nombre es parecido al nombre del primer rey de Israel, ¿verdad? No, no, al segundo, al segundo. Filemón, ¿o no? Filemón, ahí está, muy bien, hermana Carlita, Filemón. Ahí tenemos entonces las cuatro cartas, ¿verdad? Sería Filipenses, anótelo, porque después si hacemos una prueba, ahí tiene una respuesta, ¿ok? Las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión, ¿ok? Serían Efesios, Colosenses, Filemón y la que estamos estudiando hoy día, Filipenses. ¿Ok? Entonces, estas cuatro cartas, estas cuatro epístolas, se conocen también como las epístolas de la prisión. ¿Ok? Ahora, es muy importante porque, cómo se sentiría usted si estuviera en prisión? Dígame. Independiente que no fuera por una acusación falsa, pero ¿cómo se sentiría usted de estar privado de libertad, privada de libertad? Yo creo que sería mal, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que eh, el ánimo de Pablo en su carta de Filipenses escrito a través de la cárcel, desde la cárcel, tiene un ánimo bastante importante. Lo vamos a leer en los últimos versículos para que veamos, ¿ok? Entonces, Filipenses fue escrita durante su primer encarcelamiento, probablemente en Roma, ¿verdad? Y probablemente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Esto se puede concluir al considerar las referencias que hace el apóstol acá en esta carta de algo que se llamaba el pretorio. No sé si lo han leído, ¿no? El pretorio, tal vez en algunas traducciones ya viene un poquito más con un nombre distinto, pero se puede concluir porque se hace esta mención, ¿ok? Que haya sido escrita desde Roma, ¿no? Encarcelado desde Roma. En la Biblia, el pretorio era algo así como, bueno, hay varias interpretaciones, pero era la residencia oficial o el palacio del gobernador romano, como en el caso, por ejemplo, del Poncio Pilatos en Jerusalén. Entonces, originalmente el término también se refería al cuartel general de un comandante militar romano. ¿Ok? Por eso les digo que pueden haber varias interpretaciones para lo que era el pretorio. Pero acá se hace mención acerca de esto. ¿Ok? Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 13. A ver si me ayuda alguien. Filipenses Amén. capítulo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Ok, muchas gracias, hermano. Esta misma versión la voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues, cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Ok, ahí lo llama la guardia del palacio. Ok, el pretorio le llama la reina Valera. Ok, entonces esta mención de este lugar
nos hace entender que podría estar entonces en Roma. ¿Ok? Otra razón que nos hace comprender que Pablo está en Roma es la mención que se hace de la casa del César, ¿sí? Donde él se encontraba. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer esto. Dice, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Los de la casa. Ok, acá en este caso es la casa del César también. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Todos los santos, dice la Reina Valera, todos los cristianos. Ok, hay muchas semejanzas en los detalles que se escriben en el libro de los Hechos, que vamos a citar también ahora, cuando se menciona su encarcelamiento en Roma y los detalles dados en la carta a los filipenses, ¿verdad? Por ejemplo, que Pablo estaba cuidado por soldados. Esos detalles están en el libro de los Hechos y los vamos a encontrar también en Filipenses. Hay varios detalles que se van dando en ambas lecturas, por parte de Hechos, que lo escribe Lucas, y también lo vamos a ver por parte de Pablo en su carta a los Filipenses. Vamos a leer Hechos, capítulo 28, versículo 16. Amén. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Ahí tenemos un detalle. Muchas gracias, hermano. ¿Ok? Vemos que Pablo estaba custodiado por soldados. Filipenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos, hermanos. ¿Sí? NTV tengo. Pues Ok. cada persona de aquí incluida, toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, acá en la Reina Valera hace también mención al pretorio, ¿ok? Lo menciona también con ese nombre. La versión que leía el hermano lo llama de una forma más fácil de entender. Otro detalle que muestra la semejanza que hay entre ambos escritos, me refiero a Hechos con Filipenses, es que se menciona que a Pablo se le permite tener visitantes y también predicar el Evangelio. De hecho, el texto que leímos recién, en el 4, en el que leyó Filipenses 1, 13 y 14, ahí también se menciona, ¿no?, que él podía predicar. Pero veámoslo, veámoslo. En Hechos 28, 30 y 31, ¿qué dice? Yo. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Ok, o sea, podía predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? No tenía problema, porque había lugares donde no se les permitía. ¿Ok? Acá vemos nosotros que sí. Vamos a ver, eso fue en Hechos, ¿no? Vamos a ver en Filipenses 4:18. Amén. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muchas gracias, Luis. Entonces, vemos acá que Epafrodito sería un visitante, ya vamos a hablar de él. Sería un visitante, está tranquilo, dice, tengo abundancia, estoy lleno, ¿verdad? Pero está en la cárcel. ¿Ok? Entonces vamos a darnos cuenta que en ambos relatos vemos, ¿verdad?, que coincide en que puede recibir visitas, está custodiado por un soldado, ¿verdad? Y lo vemos acá en esta similitud. Algunos han dicho que las cartas de la prisión fueron escritas no en Roma, sino en Cesarea, cuando estuvo encarcelado por un tiempo aproximadamente de 2 años. ¿Ok? Ahora, en eso hay discusión, no nos vamos a centrar porque no es un tema relevante. Sin embargo, esta teoría queda descartada, ya que su estadía en la cárcel de Cesarea, en este lugar él no tuvo la libertad de recibir visitas, como lo que vemos acá en las de Roma, ¿no? Y ni tampoco tuvo libertad para predicar el Evangelio públicamente, ¿no? De hecho, era la razón por la cual estaba encarcelado. ¿Ok? Entonces, todo ahí la cárcel de Cesarea fue todo muy restringido. ¿Ok? Ahora, en las 4 epístolas de la prisión, Pablo expresa su esperanza de que iba a tener un veredicto favorable.
¿ok? Pero vamos a leer acá algunas que están en Filipenses. Filipenses 1:25. Veamos la esperanza de Pablo en relación a pronto salir de la cárcel. Filipenses 1:25. ¿Alguien lo tiene por ahí? Hermana Carolita, vamos. Ya. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Muchas gracias, hermana. Ahí vemos entonces, Pablo está confiado, ¿no? En que pronto saldría de ese lugar. Filipenses 2:24. ¿Quién me ayuda con esto? Filipenses 2:24. Yo, Ok, ok, 2:24. sí. Calmado. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ok, muchas gracias, hermana. También queda claro, ¿no? Ok, confiaba Pablo en sus escritos que pronto saldría de ese lugar. Vamos a leer Filemón. ¿Alguien tenía Filemón, no? En el versículo 22, capítulo 1. Ya. Amén. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Ahí tenemos entonces otra más. ¿Ok? Muchas gracias, hermana. Bendiciones. Todos estos puntos nos hacen entender entonces que el relato de su estadía en Cesarea es distinto al trato que recibió en Roma, ¿verdad? En Roma tenía libertad, podía predicar, ¿verdad? En Cesarea no. Otra alternativa ha sido que Pablo escribió la epístola de la prisión desde Éfeso, ¿ok? Pero en Éfeso, tal como en Cesarea, ninguna decisión final podía ser hecha en su caso porque había una característica, que Pablo estaba apelando al emperador romano. Recuerden que él tenía una ciudadanía también romana, que le sirvió también para librarse de algunas situaciones. Entonces, no obstante, el argumento más fuerte en contra de que Éfeso pudiese ser el lugar donde escribe su carta a los filipenses, es que no hay evidencia de que Pablo haya sido encarcelado en Éfeso. ¿Ok? Por lo tanto, va quedando descartado. ¿Ok? Son posturas que no son tan relevantes en cuanto a la doctrina y la enseñanza, pero de pronto pueden surgir, ¿no? Y ahí les sirve a ustedes como una defensa de la fe, una apologética. Pablo creía que su caso iba a ser decidido pronto, y esto apunta a que Filipenses haya sido escrito hacia el cierre del encarcelamiento más o menos de 2 años, ¿eh? No fue menor, en Roma de parte del apóstol. Estamos hablando año 61 después de Cristo. ¿Ok? Hablemos un poquito del contexto histórico de esta carta a los filipenses. Vamos a ver que el nombre original, ¿verdad?, de esta ciudad era Crénides, ¿ok? Con K, Crénides, así se llamaba la ciudad, y esto significaba las pequeñas fuentes. ¿Por qué se le llamaba así? Porque había muchos manantiales cercanos, ¿verdad?, que fluían ahí, ¿no? Entonces se le llamaba Crénides, que significa las pequeñas fuentes. Ese era el nombre original. Pero luego este nombre original, Crénides, cambia, ¿verdad?, a Filipos, y es en honor a un hombre que se llamaba, ¿cómo creen ustedes? Está fácil, ¿no? A ver, ¿cómo se creen ustedes que se llamaba? Felipe, ¿verdad? Felipe. Felipe II de Macedonia, ¿verdad? ¿Quién fue Felipe II de Macedonia? El padre de Alejandro Magno. ¿Se recuerdan, no? Ese fue importante. Entonces, el nombre que va a adquirir esta ciudad primero tiene el nombre de Crénides y luego cambia a Filipos en honor a este hombre llamado Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Ahora, Felipe II conquista a Filipos en el siglo IV antes de Cristo, o sea, 400 años antes de Cristo. ¿Y por qué se interesa tanto en conquistar? Porque había muchas minas de oro en ese lugar, que estaban cercanas. Entonces, esa fue la razón por la cual le interesa llegar a esa ciudad. ¿Ok? En el siglo II antes de Cristo, recuerde que vamos contando de atrás para adelante. Va primero, lo más antiguo sería el siglo IV,
III, ahora vamos en el segundo, en el siglo II antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, Filipo se convirtió en parte de la provincia romana de Macedonia. O sea, recuerden que lo que estaba sucediendo era que los imperios estaban en salida, los griegos, ¿verdad? Iban entre los romanos, entonces estaban siendo conquistados. Entonces, esta ciudad, Filipos, se convierte finalmente en parte de la provincia romana de Macedonia. Ahora, esto tiene un dato importante porque hay una referencia también de Pablo que les dice a ellos, ¿no? En relación al lugar donde pertenece, porque era como una especie en algún momento como tierra de nadie, ¿no? Y después como que cada uno se fue abanderando. Ahora, en el año 42 antes de Cristo, la batalla de Filipos entre las fuerzas de Antonio y Octaviano contra Bruto y Casio marcó el fin de esta república romana y el inicio del imperio romano. ¿Okay? O sea, ellos viven toda esta situación, estos cambios, ¿verdad? El inicio del imperio romano. Ahora, después de la batalla que les acabo de mencionar, que no tienen que memorizar, Filipo se convierte ahora en una colonia romana, ¿verdad? Con derechos especiales como autonomía. Ser romano era importante, ¿no? En aquel tiempo, porque era como hoy día ser por ejemplo, no es lo mismo ser chileno que ser americano o o pertenecer a Europa, ¿verdad? A la Unión Europea. Tiene sus beneficios. Entonces, Filipo se convirtió ahora en una colonia romana con derechos especiales como autonomía, estaban exentos de los impuestos y, por supuesto, la esperada y anhelada ciudadanía romana, ¿verdad? Que les ayudaba en casos especiales, sobre todo al momento de condenas, ¿verdad? Si era un ciudadano romano, tenía otro trato, ¿verdad? Cosas de la sociedad. Hablemos un poquito de la cultura romana. La ciudad de Filipos adoptó, obviamente, las costumbres que eran de Roma, por ejemplo, como el uso del latín, ¿verdad? Que era parte del idioma, y también tomó para sí el sistema de gobierno similar al de las ciudades italianas. ¿Okay? Así que ellos se fueron adaptando fácilmente ahora a sus nuevos gobernantes, ¿verdad? Los romanos. En los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos y en Filipenses, se refleja de alguna forma el estatus que tenía esta ciudad Filipos dentro de la colonia romana. Porque fíjense que los filipenses se jactaban de ser ciudadanos romanos. Ellos decían, ah, no, nosotros somos... ¿Ha visto esa gente que de pronto, no sé, vive acá en Chile, pero dice, no, mi familia eran todos europeos, ¿verdad? Y venían de no sé dónde. Bueno, los filipenses se jactaban de ser ciudadanos romanos, ¿verdad? Recuerden que ellos en realidad por las transiciones quedaron ahí, ¿no? Entonces les tocó por ubicación, porque Felipe II, el papá de Alejandro Magno, de alguna forma los consideró, ¿verdad? Entonces les dio toda la historia para atrás, les daba esta posibilidad de ser un ciudadano romano y los filipenses se jactaban de esto. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 21, por favor. Hechos 16, 21. Amén. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Saben? Ahí, obviamente usted tiene que leer ahí después, no ahora, el contexto de este pasaje, ¿no? Pero ellos estaban diciendo, oye, nos están enseñando costumbres que no es lícito para nosotros recibir ni hacer, pues somos romanos. Por favor, ubícate, ¿verdad? Algo así pasaba. Probablemente, y los eruditos dicen que sí, ¿no? Esta es la razón por la cual Pablo les enseña a los filipenses, fíjense, les hace esta enseñanza de que somos los cristianos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Porque al parecer ellos eh, estaban muy abrazados, ¿verdad? A esto de ser un ciudadano romano. Entonces Pablo le dice, oye, somos ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Este es un texto conocido, pero ahora vamos a entender un poquito más el contexto. Filipenses 3, 20, por favor. Amén. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí está, entonces le hace esta aclaración, ¿no? Porque los filipenses estaban ahí un poquito
pasados de rollo, ¿no? Con este tema de su visa romana, ¿no? Entonces le dice, oye, somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? De donde esperamos al Salvador. La iglesia en Filipos, que sería la primera fundada por Pablo en Europa, se remonta o nace en su segundo viaje, ¿verdad? Este viaje misionero de parte del apóstol. Lo pueden ver ahí en el capítulo 16 de Hechos, Hechos 16, del versículo 12 al 40, no lo vamos a leer ahora, pero ahí podemos ver el desarrollo de esta historia. Entonces, vamos a ver que evidentemente Filipos tenía una población judía pequeña. Recuerde que Pablo siempre iba, en cada ciudad que él llegaba, siempre iba a la sinagoga para testificar. Pero esto no pudo ser en el caso de Filipos. ¿Saben por qué? Porque eran muy poquitos. Los judíos que habían en ese lugar eran muy pocos, ¿verdad? La población judía era muy pequeña. Y incluso como no habían suficientes hombres judíos para formar la sinagoga, no había sinagoga. ¿Saben ustedes cuántos hombres judíos se necesitaban para poder formar una sinagoga en alguna ciudad? ¿Se recuerdan o no? Muy bien, Solange, pero a ver si los demás también me responden. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos necesitábamos? ¿Cuánto eran necesarios para ¿10? poder hacer sinagoga? A ver ¿10? qué. Muy bien, hermana Carolita, 10, exactamente, 10. Pero no habían 10, ¿ok? No habían 10. Entonces, si ustedes leen después, incluso cuando estudiábamos el libro de los Hechos, vimos esta situación, ¿no? Em, como no habían 10 judíos que fueran cabeza de un hogar, de una casa, eh, lo que sucedía era que algunas mujeres devotas, ¿verdad? No que andaban con botas, sino que devotas al judaísmo, a eso me refiero. Algunas mujeres devotas se reunían, porque yo les explico esto porque ustedes a lo mejor se están imaginando unas señoras con botas de cuero, no sé, nada. Eran mujeres que seguían la fe judía. Entonces estas mujeres devotas se reunían a las afueras de la ciudad en algún lugar de las afueras para la oración, ¿verdad? Eso está ahí en Hechos también capítulo 16, para que después lo lean, ¿no? Y esto lo hacían siempre junto al río, ¿verdad? Este río tiene un nombre raro, se llama Gangites, ¿verdad? Que está ahí mencionado en este episodio de Hechos, ¿ok? ¿Por qué lo hacían? Porque no había sinagoga, ¿ok? Entonces, si no habían 10 hombres judíos, cabezas de hogar, no se podía fundar la sinagoga. Interesante, ¿no? Ok, Pablo les predica acá el Evangelio, llega con la buena noticia, ¿verdad? Les predica y hay una mujer que va a destacar. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Se recuerdan? Lidia. Muy bien, Lidia. Muy bien, Lidia. ¿Qué es lo que hacía Lidia? Lidiaba, no, mentira. Lidia lo que hacía era una mercader, ¿verdad? Tenía mucho dinero, ¿verdad? Y ella trabajaba con bienes, con telas, ¿verdad? Y hacía teñidos con un color púrpura, que era muy difícil de poder hacer, y ese color púrpura era costoso, o sea, era el que usaba ese color era de la realeza, ¿verdad? Ok, Hechos capítulo 16, 14, ahí lo pueden leer, no lo vamos a leer ahora. Y esta mujer se convirtió en una creyente, ¿verdad? Y es muy probable que la iglesia de los filipenses se haya reunido en hogares espaciosos, ¿verdad? Porque necesitaban tener ahí un espacio para reunirse, y es probable que haya sido en la casa de ella, ¿ok? Es muy probable. Entonces, esta mujer que se convierte, que tenía dinero, es la que de alguna forma ayuda para que los cristianos ahí en Filipos puedan iniciar ya su ministerio. Era muy importante dentro del ministerio de Jesús y de los apóstoles, mujeres adineradas que ayudaron al ministerio. Fueron de mucha importancia. ¿Ok? La oposición satánica de la nueva iglesia, ahí surge la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y se levanta inmediatamente una oposición satánica. ¿Se recuerdan ustedes ese episodio que se relata en Hechos capítulo 16 también? Que había una muchacha que cuando pasaron el apóstol, ¿verdad? Y los hombres de Dios,
comenzó esta mujer a decir, estos son hijos del Dios Altísimo, son verdaderos hijos de Dios y su mensaje, ¿verdad? Y les tiró hartas flores. Pero recuerden que lo que hacía esta mujer en realidad era producto de que estaba poseída por un demonio o un espíritu de adivinación. En Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, Pablo, por lo que vemos en el relato, le aguantó un par de veces, porque esto lo dice el texto por ahí que lo hacía por varias veces, ¿no? No era la primera vez que lo hacía. Pero ya llegó un momento que Pablo, ¿verdad? Que tenía su límite, ya se harta de esta situación y le habla al demonio, no a la chica, ¿verdad? Le habla al demonio y lo expulsa, ¿verdad? Esto en Hechos capítulo 16, 18. Este acto hace que de alguna forma la mujer quede libre de este espíritu que la poseía y ya no tenía ahora estos poderes para adivinar, ¿verdad? Estos servicios. Y obviamente los amos de esta mujer, que era esclava, se le acabó el negocio, ¿verdad? Entonces esto provocó, en vez de provocar alegría, porque la mujer había sido libre de ese espíritu, causó mucha rabia, ¿verdad? Producto de esto, arrastraron a Pablo y a Silas frente a los magistrados de la ciudad, en el capítulo 16 de Hechos, versículo 20, y aquí incitaron, ¿verdad? De alguna forma al orgullo cívico de los filipenses. Recuerden que ellos eran muy patriotas, se creían mucho de sí mismos, y los acusaron diciendo que estos dos predicadores, Pablo y Silas, eran una amenaza para las costumbres romanas, ¿verdad? Hechos capítulo 16, 20, 21, más o menos por ahí lo pueden leer. Entonces, como resultado de todo esto, Pablo y Silas fueron azotados y por ende fueron encarcelados, ¿verdad? Hechos capítulo 16, del 22 al 24. Yo no se los leo porque para no demorarnos tanto. Entonces, ahora vamos a ver este episodio. Hechos 16, del versículo 22 al 24. Este sí lo vamos a leer. Ya. Dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Ok, el famoso cepo, ¿verdad? Un lugar de tormento. Ahora, entran encarcelados, producto de querer hacer un buen acto, ¿verdad? Y terminan en la cárcel, ¿verdad? Yo creo que aquí comienza a ser muy latente estas frases de Pablo, todas las cosas me ayudan a bien, porque estos dos predicadores, Pablo y Silas, fueron milagrosamente librados de la prisión esa noche, ¿verdad? Cuando comenzaron a adorar a Dios, un terremoto, ¿verdad? Sucede y los liberan, ¿no? Y obviamente el carcelero ve toda esta situación y él abre su corazón, ¿verdad? Y también el de su casa. Y el evangelio llega entonces a estas personas, ¿verdad? Estamos en el capítulo 16 de Hechos, versículo 25 al 34, ahí ustedes pueden ver esta historia. Al día siguiente, los magistrados, los que estaban ahí en los altos cargos, estaban llenos de pánico cuando oyeron que habían azotado y habían encarcelado ilegalmente a dos ciudadanos romanos, ¿verdad? Entonces ahí les vino un poco el miedo. ¿Y qué es lo que pasó? Finalmente le terminan rogando a Pablo y a Silas que se vayan de Filipo, ¿verdad? Aparentemente Pablo visitó Filipo 2 veces durante su tercer viaje misionero. Una vez al principio, ahí lo pueden leer en 2 de Corintios capítulo 8, y una vez casi al final, en Hechos capítulo 26. Ahí después lo pueden leer. Entonces vamos a ver que hay por lo menos 2 visitas más, ¿ok? Acá a Filipos. Alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, mientras Pablo permanecía prisionero en Roma, recibe una delegación de la iglesia filipense, ¿ok? Él estaba en Roma y los hermanos en Filipo le mandan una delegación. Recuerde que Pablo es muy agradecido en esta carta, ¿verdad? Hay mucha gratitud
a los filipenses, porque era una iglesia que se preocupaba de él, ¿verdad? Una iglesia que lo amaba, estaban atentos, preocupados, ¿verdad? Entonces, alrededor de 4 o 5 años después de la última visita a Filipo, él va a recibir, ¿verdad? Cuando está prisionero en Roma, recibe una delegación enviada por la iglesia filipense, ¿verdad? Los filipenses habían apoyado a Pablo de una manera muy generosa en el pasado, lo pueden ver ahí en Filipenses 4, capítulo 15-16, y también habían contribuido abundantemente para los necesitados en Jerusalén. ¿Se recuerdan que Pablo estaba haciendo una colecta para los cristianos necesitados en Jerusalén? Ahí lo pueden leer en 2 Corintios 8, del versículo 1 y 4, ¿verdad? Entonces, los filipenses realmente eran personas muy bondadosas, preocupadas y que amaban al apóstol. Ahora, oyendo del encarcelamiento de Pablo, los filipenses, cuando se enteran, envían una contribución, ¿verdad? En el capítulo 4:10, y junto con ella hacen llegar esta contribución y sus saludos y sus afectos con un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Lo leímos hace poquito, ¿verdad? Es un nombre que usted no se lo ponga a su hijo. Pero, Epafrodito. ¿cómo se llamaba? Epafrodito. Epafrodito, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Carolina. Hoy la hermana Carolina está, pero hoy día bien, ¿ah? Está respondiendo muy bien, hermana, la felicito, muy bien. Ok, Epafrodito, muy bien. Entonces, este es el encargado, el hombre que van a tomar los hermanos en Filipenses para enviarlo, ¿verdad?, a visitar a Pablo en su encarcelamiento en Roma, y envían a Epafrodito para ministrar, servir todas las necesidades de Pablo. Era importante, ¿no? Bueno, no todo sale como uno espera, ¿no? Porque lamentablemente Epafrodito sufre una enfermedad, algo se descompensó, casi fatal, ¿no? Capítulo 2, versículos 26 y 27, cuando iba camino a Roma. Después de que llegó Pablo, finalmente lo recibe, lo ve que estaba más o menos mal y decide Pablo mejor enviar, bueno, le recibe la ayuda, ¿verdad? Los saludos y lo envía de vuelta a Epafrodito para que se regrese, ¿verdad? A Filipo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 25-26. Y ahí escribe la carta a los filipenses y la envía con él, ¿verdad? Eso es lo que él hace finalmente. Así es como llega esta carta a los filipenses, ¿verdad? Le mandan este hermano que va a visitarlo, ¿verdad? Llega medio moribundo, mejor lo hace devolverse y ahí aprovecha de mandar la carta. Obviamente no le iba a mandar un WhatsApp ni un correo porque eso no existía. Entonces, a través de Epafrodito le dice, váyase, recupérese y lleve esta carta de agradecimiento a la iglesia en Filipo. ¿Ok? Pablo tenía varios propósitos cuando escribe esta carta, esta epístola. Primero, lo primero que él quería hacer, ¿ok? Vamos a mencionar algunos puntos. En primer lugar, quería expresar a través de esta carta toda la gratitud, ¿verdad?, por la ofrenda que habían hecho hacia él. Y esto lo escribe en el capítulo 4, del versículo 10 al 18. Ahí le da las gracias, ¿verdad? Por toda esa generosidad que tuvieron para con él, ¿verdad? Sin tener incluso ninguna obligación, porque Pablo, recuerden que él era muy cuidadoso de no ser, él usa la palabra, no ser gravoso en otros textos, ¿no? De no causar un peso a la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo hace de esa manera. Eh, y como la iglesia en Filipos era muy agradecida, mandan a Epafrodito con esta ayuda, y Pablo en su carta lo que hace es, lo primero es agradecer. Este fue uno de los propósitos de la carta, agradecer por todo lo que habían hecho por él. En segundo lugar, quería que los filipenses también supieran la razón por la cual él decidió regresarle a Epafrodito, porque le escribe, ¿no? No vaya a ser cosa que pensaran ellos que de alguna forma les cayó mal Epafrodito, ¿verdad? O algo pasó. No, él les dice, mira, les estoy enviando a Epafrodito de vuelta porque se sintió mal, ¿ok? Entonces, capítulo 2, del versículo 25 al 26, vemos que se desarrolla esta temática. ¿Cuál era la primera? El primer punto es el agradecimiento, ¿verdad? Segundo, explicar por qué había devuelto a Epafrodito. El tercero, era informarles
acerca de las circunstancias que él estaba viviendo ahí en Roma, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en el capítulo 1, del versículo 12 al 26. Yo no les estoy dando estos puntos en orden como se desarrolla en la carta, ¿ok? Para que los vayan viendo. Entonces, otro punto. Bueno, recordemos mejor, para que no se nos vayan a olvidar. ¿Qué cosas se mencionan en la carta? Gratitud por la ayuda que recibe. Lo segundo era explicar por qué manda de vuelta a Epafrodito y nuevamente reitera sus agradecimientos. Tercer lugar, informar las circunstancias que se estaban dando ahí en Roma, ¿verdad? Capítulo 1, del versículo 12 al 26. Cuarto, ¿verdad? También les escribe para animarlos y exhortarles a la unidad a los hermanos en Filipos, ¿verdad? Era una iglesia buena y sana, pero los anima, los exhorta a mantener la unidad. Capítulo 2, versículo 1 y 2, capítulo 4, versículo 2, ¿ok? Finalmente, les escribe también para advertirle de los falsos maestros, ¿ok? Eso es lo que va a hacer, advertirle de los falsos maestros. Capítulo 3, el versículo 1 y 4, perdón, del versículo 1, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 1, ¿ok? Eso es para advertirle de los falsos maestros. Vamos a pensar, ¿ok? Vamos a hacer memoria para que se nos quede ahí para que nos entre, como dice la abuelita, ¿no? Ok. ¿Cuáles eran las razones? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 razones por la cual Pablo escribe esta carta. A ver, vamos haciendo memoria y me van contando. La primera. El agradecimiento. Muy bien, hermano Pedro. ¿Agradecimiento de qué, hermano Pedro? Agradecimiento de las ofrendas que se entregaron. Claro, las ofrendas, la gratitud, y probablemente le mandaron ahí alguna tortillita, alguna cosa rica, ¿no? No sabemos. Pero agradecimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál era el segundo lugar? ¿Explica por qué envió a Epafrodito de regreso? Exactamente. Y que no se burlaran de su nombre, también les dice, ¿no? No, eso no sale. No lo tenés. Ok. 3. ¿Cuál era el tercer punto? Tercer punto. Informarle acerca de ¿Por qué De estaba lo que encarcelado? pasaba en Roma. Porque lo que está, pasaba en claro, Roma. Ok, que muy pasó. bien. Las circunstancias, muy bien, que estaban pasando en Roma. Cuarto. Animar y a exhortar sobre la unidad. Muy bien, muy bien. ¿Y el quinto? ¿Y el quinto? Cuidado con los falsos maestros. Muy Aquí bien. tengo el aire de... Perfecto. Cuidado con los falsos maestros. A ver, alguien que me diga los 5, a ver, veamos, para ver si alguien se anima. Si se equivoca, no pasa nada. Los 5 puntos, a ver. Vamos, ¿quién se anima? Los 5 puntos. Patita, vamos contigo. El primero era que quería expresar toda la gratitud. El Ok, segundo, quería que los filipenses supieran por qué mandó de vuelta a Epafrodito. ok, El tercero era informarles acerca de las circunstancias en las que estaba viendo en Roma. ok. El cuarto, para animarlos y exhortarlos a mantener la unidad. Y el quinto era para advertirles sobre los falsos maestros. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos los 5 puntos. Muy bien, hermana Patita. Ok, entonces vamos avanzando. Me interesa que vayamos aprendiendo. Ok, recuerden que esto es solamente un contexto. Ok. Hablemos de temas históricos, teológicos, que se dan entonces en esta carta. Debido a que primordialmente es una carta práctica, ¿verdad? Filipenses contiene la verdad que poco material histórico, ¿verdad? Incluso creo que casi no hay citas del Antiguo Testamento, ¿ok? Así que en cuanto al contenido histórico, no. Probablemente Pablo haya escrito esta carta aprovechando la visita, ¿verdad?, de Epafrodito, entonces tampoco se dio el tiempo como para hacer un tema histórico doctrinal, ¿ok? Por eso incluso tampoco hay poca instrucción teológica directa. Más bien es un saludo, los puntos que vimos anteriormente, ¿ok? Ahora, acá hay un pasaje, ¿verdad? Muy, muy, muy bueno. Eh, Incluso se dice que es un pasaje magnífico, ¿verdad? Que describe la humillación, la exaltación de Cristo y contiene algunas de las enseñanzas más profundas
y cruciales acerca del Señor Jesús en toda la Biblia. Y está justamente acá en Filipenses. Es un texto que normalmente los pastores lo estamos constantemente recordando, ¿no? En relación a a todo el corazón de Cristo, de Jesús. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Escuchémoslo. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias. Entonces acá vemos uno de los pasajes profundos. No hay una teología profunda en toda la carta, pero vamos a ver esta revelación, ¿verdad? Del corazón de Jesús, ¿verdad? Recuerde que Pablo tiene una revelación especial de parte de Dios, y acá lo está manifestando en su escrito, ¿verdad? En su carta de agradecimiento a los filipenses. Ahora, el tema principal del siguiente pasaje que voy a leer ahora en Filipenses 3:12 es el deseo que Pablo tiene de parecerse cada vez más a Cristo, ¿verdad? Y esto es lo más importante para poder crecer espiritualmente, cada uno de nosotros, ser más como Cristo, ¿verdad? Y Pablo lo dice. Y esto era una de las cosas que más le apasionaba a Pablo en su propia vida. O sea, fíjense esto, porque Pablo pasa de ser un perseguidor, un detractor, alguien que no estaba de acuerdo con nada de lo que fuera el cristianismo, y menos con Cristo, que era el principal personaje de la fe cristiana. Y él pasa ahora, luego de este encuentro que tiene con el Señor, este llamamiento en su apostolado, este trato duro que tiene de parte de Dios, ¿no? Que no fue menor. Veamos cómo Pablo, ahora el anhelo de su corazón, ¿verdad? Y que va a ser el tema principal también en la carta a los filipenses, es querer ser más como Cristo, ¿verdad? Parecernos a Cristo. Si nosotros leemos de manera apresurada los escritos de Pablo, de hecho estoy leyendo un libro de Pablo, capaz que hasta hagamos una serie por ahí de eso, pero si nosotros leemos de una manera apresurada y sin un contexto de los escritos de Pablo, pareciera un poco arrogante y egocéntrico, ¿verdad? Pablo en sus escritos. No sé si ustedes lo han notado, como que si uno no lo lee de la manera correcta, hasta como que te puede hasta molestar. Pero Pablo insiste en esta imagen, ¿verdad? De parecernos más a Cristo. Vamos a leer, fíjense, Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. No sé quién lo tiene. Si tiene la Amén. versión Nueva Traducción Viviente, ideal. Si no, lea la Sí, versión Reina Valera. NTV, sí, no hay Ok. problema. ¿Del 12 al 14 o 12 y 14? Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Ah, ya, 12 al 14. Ya. Sí. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Prosigo la meta, dice la versión Reina Valera, al premio supremo, al llamamiento de Dios por medio de Cristo Jesús. Qué importante, ¿no? Qué importante poder anhelar en nuestro corazón parecernos a Cristo. ¿Cuántas áreas de nuestra vida se parecen a Cristo? ¿Verdad? Un gran desafío, como lo hablábamos el domingo en nuestra predicación. Ahora, recuerden que esta carta, junto con otras tres, es una carta que fue escrita en la cárcel, ¿verdad? Son epístolas de la prisión.
Entonces, normalmente, piensen ustedes, cuando yo los saludo, cuando nos saludamos entre nosotros en la iglesia, o cuando nos escribimos, o nos llamamos por teléfono, ¿verdad? Y si estamos viviendo una situación difícil, o si, por ejemplo, usted estuviese en un hospital o en la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo serían sus palabras? Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ha sido difícil, ¿verdad? A veces no tengo ganas de nada, ¿verdad? Echo de menos la libertad, lo estoy pasando mal, ¿verdad? Hay noches que no duermo, lloro, ¿verdad? O sea, eso sería nuestro diálogo. Esas serían nuestras palabras comúnmente cuando estamos en este contexto. Pero vamos a darnos cuenta que Pablo, a pesar de su encarcelamiento, vamos a ver que hay un tono que domina en sus escritos. En esta carta, solamente vamos a leer textos de Filipenses. Y acá vemos gozo, ¿verdad? Gozo, el gozo de la salvación, que es un gozo que está por sobre cualquier situación, enfermedad, problema, lo que sea, ¿verdad? Plenitud de gozo. Vamos a leer Filipenses 1:4. Algunos de ustedes van a tener dos pasajes seguidos, así que, porque están cerquitas, los vamos a ir leyendo rapidito. Fíjense, veamos si hay gozo o no en estos pasajes. Filipenses 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Tremendo, ¿no? Rogando con gozo. O sea, siempre, no dice algunos días, sí, no, dice siempre en todas mis oraciones. Estoy rogando a Dios con gozo, ¿verdad? Por todos ustedes, estando en la cárcel, ¿verdad? Filipenses 1:18. Que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré más aún. Muy bien, o sea, se dan cuenta, insistente la palabra gozo, ¿verdad? Regocijaos, ¿verdad? Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 1:25. Filipenses 1:25. Si no lo tiene nadie, lo leo yo. Ok, Amén. ok, hermano 1.25. Pedro. Ah, 1:25, la hermana Hermana Carolina. Carolina. Ah, ok, hermana Carolina. No había, Vamos. no había leído. Ya. 1.25. Pero parece que lo había leído, ¿no? Sí, lo leyó anteriormente, Ah, ya. Por pero eso. léalo de nuevo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y gozo de la fe. Muchas gracias, Ah, hermana Carolina. O sea, vemos acá nuevamente el apóstol reiterando su alegría, su gozo en medio del encarcelamiento. ¿Ok? Filipenses 1:26. Dice, y cuando vuelva, tendrá más razones todavía para sentirse orgulloso en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Alegría, ¿no? Filipenses, gracias, Patita. Filipenses 2:2. Amén. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Muy bien, muy bien. La Reina Valera dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, les está diciendo, yo estoy encarcelado, ustedes están en libertad, completen el gozo que tengo en mi corazón, ustedes haciendo lo mismo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 16 al 18. Amén. Activos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gracias, hermano Francisco. ¿Qué cantidad de veces que se menciona la palabra gozo? No la he contado, ¿ah? Voy a pedirle a la IA que me cuente todos los gozos y regocijos que hay acá en Filipenses, ¿verdad? Pero
qué manera reiterativa de estar mencionando la palabra gozo, alegría, ¿verdad? Animando a los cristianos, siendo que él estaba encarcelado. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Nuevamente animando al gozo, ¿verdad? Gozaos en el Señor. Gozarse en el Señor es gozarse también en los momentos difíciles, ¿ah? Porque solamente Jesús nos permite gozarnos en los momentos difíciles, ¿verdad? Aquel que no tiene a Jesús sería una locura gozarse si no hay esperanza, ¿verdad? Pero el cristiano puede incluso gozarse hasta en medio de la muerte, de la dificultad, ¿verdad? Porque el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:3, vamos a leer. Filipenses 3:3. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muchas gracias, hermana. Ok, recuerden que a algunos les va a tocar doble texto. Creo que los que vienen ahora, Filipenses 4:1 y Filipenses 4:4, debiesen ser de la misma persona. Filipenses 4:1, ¿qué dice? Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y Y Filipenses luego en el 4. 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo creo que este es el texto más recordado, ¿no? Y que se utiliza para eso, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a leer Filipenses 4:10, por favor. Dice, cuanto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Amén, ¿verdad? En gran manera me gocé en el Señor, ¿verdad? Reitera Pablo entonces sus agradecimientos y el motivo de alegría y gozo que estaba viviendo. No podía ser de otra forma, ¿no? Porque una de las cosas que más llenaba el corazón de Pablo era estar cumpliendo el propósito de Cristo en su vida. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, me gozo en medio de mis debilidades, ¿verdad? Eh, Filipenses 4:13. ¿Se recuerdan ese texto, no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, todo. O sea, azotes, desprecios, 2 años encarcelado, no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol probablemente en algún momento de su vida había desánimo, ¿no? Pero en la medida que fueron creciendo sus persecuciones y sus padecimientos, su madurez espiritual lo llevó a la plenitud de gozo, algo que nosotros debemos apuntar, en donde no importa la situación, nuestros sentimientos van a estar a veces ahí con tristeza, a veces con alegría, son parte de lo que Dios nos ha creado, pero el gozo, que es algo que va mucho más adentro, en el fondo del corazón, siempre permanece. Es algo que los cristianos podemos experimentar, ¿verdad? Podemos estar llorando, por ejemplo, la partida de alguien, como le escribe a los tesalonicenses, creo, ¿no? Que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, nos entristecemos pero con esperanza de saber que nos reencontraremos con aquella persona. Es tremendo, hermano. ¿Saben qué? Hay muchos psicólogos que no creen no creen en Dios, ¿verdad? Por su formación y sus decisiones. Pero ellos, cuando las personas van, ¿verdad? Y le preguntan, ¿verdad? ¿En qué creen? Para ellos es mucho más fácil la terapia que ellos pueden hacer si esa persona dice tener una fe en algo, ¿verdad? Para nosotros es la fe en Cristo. Porque un cristiano, ¿verdad? Es una persona que tiene una fe y además nosotros entendemos que tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece, que nos anima, ¿verdad? Y que nos hace salir adelante en medio de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios por tener fe. Hay gente que dice, me gustaría tener tu fe, yo no puedo creer, me cuesta, no me resulta.
pero me gustaría tener tu fe. Hay gente que dice eso, ¿no? Y Dios a nosotros nos ha dado este regalo de la fe, y hoy día podemos comprender mucho más a Pablo en sus frases, ¿verdad? Medias locas, ¿no? Bendita locura, ¿verdad? Y poder comprender que Pablo se goza en medio de las debilidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar y vamos a finalizar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Si ustedes gustan, den una nueva lectura al libro de Filipenses ya con este panorama, y van a poder enriquecer entonces el conocimiento que tengan de esta carta tan especial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno y nos ayudas a nosotros los creyentes, los cristianos, en que en medio de las adversidades de la vida, las situaciones difíciles que nos toca vivir a cada uno de manera particular, podamos siempre tener este gozo de la salvación, saber que hay esperanza en ti, Señor, saber que tú tienes el control de nuestras situaciones y nos ayudas en momentos difíciles. Señor, te damos gracias por la vida de Pablo. Gracias, Señor, por su ánimo en esta carta. Gracias también, y aprendemos de la iglesia en Filipos, Señor, que fue una iglesia preocupada, Señor, una iglesia que te amaba con todo su corazón y que sus actos mostraban, Señor, en su vida aquel reflejo de tu amor. En el nombre de Jesús, bendícenos, anímanos, Señor, y si alguno de nosotros hoy día está pasando un mal momento, Señor, en su corazón, anímanos también a poder salir adelante mirándote a ti, Señor, que tú eres perfecto, y llenándonos en nuestro corazón del gozo de tu salvación. Permítenos conocerte más, Señor, y bendice a mis hermanos que han destinado este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por lo que tú haces. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.